Jesús o el secreto mortal de los templarios, de Robert Ambelain. Las diversas fechas de nacimiento de Jesús. La historia justifica lo que uno quiera, no enseña absolutamente nada, ya que lo contiene todo y da ejemplos de todo. Es el producto más peligroso que la química del intelecto haya elaborado. Paul Valéry. Opiniones sobre el mundo actual. El 8º día de abril del año de gracia de 1546, en su cuarta sesión, los padres del Concilio de Trento promulgaban el decreto siguiente: el Santo Concilio de Trento, ecuménico y general, legítimamente congregado en el Espíritu Santo, declara recibir todos los libros, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, porque el mismo Dios es su autor, tanto del uno como del otro, así como las tradiciones que contemplan la fe y las costumbres, como dictadas por boca misma de Jesucristo o por el Espíritu Santo, y conservadas en la Iglesia Católica por una sucesión continua, y las abraza con un mismo sentimiento de respeto y piedad. Ha juzgado bueno, a este propósito, que el catálogo de los libros sagrados estuviera anexo al presente decreto, a fin de que nadie pueda dudar sobre cuáles son los libros que el concilio recibe. Helos aquí enumerados. Sigue la enumeración de los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, lista clásica. Quien quiera que no reciba como sagrados y canónicos esos libros por entero, con todas sus partes, tal como se acostumbra a leerlos en la Iglesia Católica, y tal como están en la antigua Vulgata latina, y que desprecie con propósito deliberado las citadas tradiciones, quedará excomulgado. Ahora bien, cuando uno se mete en cosas tan serias como la de enviar a la gente al infierno, si ésta no es lo bastante dócil como para admirar con los ojos cerrados lo que los canosos padres conciliares afirman haber decidido por su bien, es conveniente, como mínimo, ponerse antes de acuerdo. Según San Mateo, Jesús habría nacido en el tiempo del rey Herodes el Grande. Nacido Jesús en Belén de Judá en los días del rey Herodes. Mateo 2:1. Al oír esto, el rey Herodes se turbó, y con él toda Jerusalén. Mateo 2:3. Entonces Herodes, llamado en el secreto de los magos. Mateo 2:7. Advertidos en sueños de no volver a Herodes, regresaron a su país por otro camino. Mateo 2:12. Y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo dicho por el Señor en boca del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Mateo 2:15. Detengámonos aquí, con desconfianza, y puntualicemos. Herodes murió en el año 4 antes de Jesucristo. Así pues, según Mateo, Jesús habría nacido al menos un año antes de la muerte de Herodes, o sea, el año 5 antes de nuestra era. Pasemos ahora a Lucas. Vamos a encontrarnos con sorpresas, y de envergadura. Aconteció, pues, que por aquellos días salió un edicto de César Augusto en que ordenaba que se empadronase todo el mundo. Este primer censo se hizo siendo Quirino gobernador de Siria, e iban todos a empadronarse, cada cual a su ciudad. Subió también José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llamaba Belén, por ser él del linaje y de la familia de David, para inscribirse en el censo junto con María, su esposa, que estaba encinta. Y sucedió que, estando ellos allí, se cumplieron los días del parto, y dio a luz a su hijo primogénito, y le envolvió en pañales y le acostó en su pesebre, pues no había lugar para ellos en el mesón. Lucas 2:1-7. Nada más claro, no hay nada que arguir. Esta vez Jesús nació en Belén, en Judea, el año en que Quirino, gobernador de Siria, hizo efectuar un censo por orden del emperador Augusto. Pues bien, ese empadronamiento es un hecho real, históricamente indiscutible, y cuya fecha es precisa, cierta. Tuvo lugar, efectivamente, tras la deposición de Arquelao, hijo de Herodes, rey de Judea, que fue seguida de su exilio a las Galias, más concretamente a Vienne, en el Valle del Ródano. Flavio Josefo, Antigüedades Judaicas, libros 17 y 18. Y poseemos la fecha exacta, porque Flavio Josefo, en sus Guerras de Judea, libro 2, capítulo 9, nos dice que fue en el 9º año de su reinado cuando Arquelao fue llamado por César a Roma y depuesto.
Herodes el Grande había muerto en el año 4 antes de nuestra era. Añadamos 9 años, y nos encontramos con que esa deposición de Arquelao tuvo lugar en el año 4 o 5 de nuestra era. Así que el Jesús del Evangelio, según Mateo, tenía ya 11 años cuando nació en las mismas condiciones y en el mismo lugar el Jesús del Evangelio según Lucas. Tanto en un caso como en el otro, y de cara al anatema del Concilio de Trento, siempre estaremos equivocados. Un proverbio afirma que no hay dos sin tres, y en efecto, tenemos todavía una tercera fecha, que esta vez nos viene dada por San Ireneo, auditor, cuando era joven, de San Policarpo, uno de los 4 padres apostólicos que había conocido a los apóstoles. Sostiene, como él y los antiguos, es decir, los primeros presbiteros sacados de entre los famosos 70 discípulos, como todos esos testigos, que Jesús tenía más de 50 años cuando enseñaba. Murió a una edad que lindaba con los 50 y en el umbral de la vejez. Como fue crucificado en el año 33 o 34 de nuestra era, tendría que haber nacido en el año 16 o 17 antes de esta. Y ya estamos otra vez lejos de Mateo y de Lucas. De todos modos, otros detalles nos permiten pensar que es San Ireneo quien revela la verdad, sin imaginarse la importancia de su revelación. Por eso, conservamos la fecha del 16 o 17 antes de nuestra era, como año del nacimiento de Jesús, y no en Belén, claro está. La Natividad de Jesús no se ha celebrado siempre el 25 de diciembre, ni mucho menos. En ausencia de todo documento que establezca la fecha exacta del nacimiento, los cristianos aventuraron al principio las hipótesis más fantasiosas y más contradictorias. De hecho, quienes la elaboraron tenían como único recurso el simbolismo analógico. Ninguno de sus cálculos reposaba sobre nada que se pareciera a documentación histórica y geográfica. Un desconcertante ejemplo ayudará al lector a comprender mejor el valor de semejantes hipótesis. En el De Pascha Compostus, publicado en el año 243, cuyo manuscrito, evidentemente, se ha perdido, pero que se encuentra anexo a los apéndices de las ediciones de San Cipriano, sin ser de él, encontramos lo siguiente. En primer lugar, es evidente que el primer día de la creación, según el Génesis, día en que Dios creó la luz y la separó de las tinieblas, ese día no podía ser otro que el 25 de marzo, fecha del equinoccio de primavera en aquella época, momento en el cual el día y la noche son de igual duración. Pero el autor olvida decirnos cómo unos elementos imaginarios y convencionales, como la eclíptica, los solsticios y los equinoccios, podían existir antes que el Sol y la Tierra. Una vez establecido esto, y dado que Dios creó el Sol el cuarto día de la creación, se añaden entonces 3 días y nos encontramos en el 28 de marzo. Considerando que a Cristo se le llama Sol de Justicia, no podía haber nacido sino el mismo día que el Sol cósmico, es decir, el 28 de marzo. Cálculos así de maravillosos crearon inevitablemente envidiosos, y así vemos a Hipólito estableciendo que Cristo nació el 2 de abril, o incluso el 2 de enero, según si se traducía Génesis por nacimiento o concepción. Como las operaciones aritméticas del citado Hipólito demostraron ser inútiles a consecuencia de un año lunar demasiado corto, con 9 horas menos, lo cual falseaba todos los cálculos, dicho Hipólito empezó de nuevo, y esta vez desembocó en una fecha totalmente diferente. Al haber descubierto que el Arca de la Alianza medía 5 codos y medio en total, consideró que Cristo, nueva Arca de la Alianza, había nacido en el año 5500 del mundo. Habría muerto el 25 de marzo del año 29 y habría sido concebido, por lo tanto, 33 años antes, al ser 33 la duración del año trópico, y habría nacido 9 meses más tarde, o sea, el 25 de diciembre. Hay que reconocer que esta elección es muy poco afortunada. En efecto, las almas piadosas que imaginan, con todo el romanticismo, que las diversas iglesias han sabido dar a esta fecha invernal y todo lo que la imaginería popular ha podido añadirle, las diversas modalidades de nacimiento de Jesús, ignoran que dicha fecha, pero esta vez de forma perfectamente establecida, es la del nacimiento de Nerón. Y así es. Si consultamos la vida de los 12 Césares de Suetonio en su libro 4, relativo a Nerón, podemos leer lo siguiente. Nerón nació en Antium, 9 meses después de la muerte de Tiberio, 18 días antes de las calendas de enero, precisamente al salir el sol, de tal suerte que sus rayos lo tocaron casi antes que a la tierra. Antium es aquella antigua ciudad
del Lacio, donde se cuenta que se refugió Coroliano durante su exilio. Fue la patria de Calígula, y como acabamos de ver, de Lucius Domitius Aenobarbus, que fue emperador con el nombre de Nerón César. Por cierto que era en Antium donde él residía cuando se declaró el incendio de Roma en el año 64. Como le previnieron bastante tarde, no llegó a Roma, quemando etapas hasta el cuarto día, cosa que, en la opinión unánime de los historiadores, libera su memoria de la responsabilidad de haber querido contemplar dicho incendio. Por otra parte, tomó inmediatamente todas las medidas necesarias para ayudar a los siniestrados, y llegó incluso a abrir sus propios jardines para albergarlos. Pero volvamos a la fecha dada por Suetonio para el nacimiento de Nerón, es decir, 18 días antes de las calendas de enero. Esto nos conduce al 14 de diciembre, pero del calendario juliano. Añadamos 11 días para dar con la era gregoriana exacta, y tenemos el 25 de diciembre. Se comprende que el apologista cristiano Arnovio, hacia el año 296, se burlara de los paganos que celebraban el día del nacimiento de un dios, pues se encontraba indigno de un dios haber recibido la vida a partir de un día dado. ¿Pero eran los cristianos más razonables? Por eso Clemente de Alejandría ridiculiza a aquellos que buscan no solo el año, sino incluso el día de nacimiento de Cristo, y pregunta de qué valen unos cálculos que desembocan, unos el 19 de abril y otros el 20 de mayo. Sea lo que fuere, durante cerca de 4 siglos vieron sucederse las fechas del 25 de diciembre, 6 de enero, 28 de marzo, 19 de abril y 20 de mayo. Por último, en el siglo IV, al constatar la Iglesia la inmensa popularidad del culto de Mitra, el Sol Invictus juzgó muy hábil apropiarse de esa popularidad, confundiendo la fecha del presunto nacimiento de Jesús con la de la luz nueva, brotando de nuevo con el paso del sol sobre la eclíptica. Para unos y otros era válida la vieja fórmula litúrgica procedente de lo más recóndito del Irán: Sol novus oritur, un sol nuevo había nacido. Fue así como quedó fijada irrevocablemente la fecha, hasta entonces flotante y sin bases históricas válidas, del nacimiento de Jesús, y como fue perpetuada bajo un nombre nuevo, la fiesta del Sol Invicto, de ese Sol Invictus que la Iglesia había creído poder borrar. No podemos terminar razonablemente este capítulo consagrando a las condiciones sobre el nacimiento de Jesús y sus circunstancias sin mencionar una leyenda conmovedora, ya que, como veremos, no se la puede calificar de otra cosa, que se refiere a la matanza de los inocentes. Un solo evangelista menciona este hecho, y es Mateo, quien sitúa la natividad de Jesús en los días del rey Herodes, como hemos visto. Lucas, que relata esta misma natividad, no habla de ello, y con razón, ya que la sitúa en la época del censo, es decir, 12 años más tarde. Al haber muerto Herodes en el curso de esos 12 años, no se le puede imputar semejante crimen. En cuanto a Marcos y a Juan, estos no nos hablan de los años jóvenes de Jesús, y hacen empezar su relato en los primeros días de su actividad mesiánica. Parece que dicha matanza no revistió un carácter histórico seguro para Daniel Robs, quien, en Jesús en Son Temps, nos dice: esa matanza de los inocentes, según la fórmula consagrada, no parece en absoluto incompatible con lo que sabemos sobre el carácter de Herodes. Quizás a los antiguos les pareciera menos horrible que a nosotros. Suetonio se hizo eco de unos rumores según los cuales el Senado romano, poco antes del nacimiento de Augusto, al haber sido advertido por un presagio de que iba a nacer un niño que reinaría sobre Roma, había decretado una matanza análoga. Ignoramos en qué versión de Suetonio encontró Daniel Robs esta alusión, a la que él mismo calificó de rumor, ya que este hecho no aparece mencionado en la vida de los 12 Césares, en el libro segundo que trata de Augusto, y en cuanto al hecho atribuido a Herodes, Daniel Robs no lo confirma, aunque lo juzga posible, teniendo en cuenta la crueldad del citado Herodes. Veamos, pues, el pasaje de Mateo que lo relata. Entonces Herodes, viéndose burlado por los magos, se irritó sobremanera y mandó matar a todos los niños que había en Belén y en su territorio, de 2 años para abajo, según la fecha que con diligencia había averiguado de los magos. Entonces se cumplió la palabra del profeta Jeremías, que dice: una voz se oye en Ramá, llanto y gran lamentación. Es Raquel, que llora a sus hijos, y rehúsa ser consolada. Una primera contradicción. Herodes había averiguado con diligencia la fecha en que se había producido el nacimiento al que asistieron los magos, milagrosamente conducidos por una extraña estrella.
En este caso, basta con matar a los niños de 2 o 3 meses de edad nacidos en Belén, y no era necesario remontarse 2 años atrás. Esto tendería a hacer creer que, entre la visita de los magos a Herodes y su partida secreta, habían transcurrido 2 años, lo cual sería contradecir el relato de Mateo, que los hace volverse inmediatamente a su patria. Por otra parte, Ramá se encontraba en el territorio de la tribu de Benjamín, y Belén en el territorio de Judá. La primera se hallaba muy al noreste de Jerusalén, y la segunda al sudeste. Había aproximadamente 50 kilómetros a vuelo de pájaro entre estas dos ciudades. Además, la profecía de Jeremías no hablaba de una matanza, sino de una deportación. Así dice Yahvé: en Ramá se ha oído una voz, lamento y llanto amargo. Raquel llora a sus hijos, no quiere consolarse, porque ya no están. Pero así habla Yahvé: aparta tu voz del llanto, aparta las lágrimas de tus ojos, porque habrá una recompensa para tus penas. Ellos volverán del país enemigo, hay una esperanza para tu porvenir. Tus hijos regresarán a sus confines. Jeremías 31, 15, 17. Y efectivamente, poco después de la profecía de Jeremías, que anunciaba la destrucción de Jerusalén, en julio del año 587, Nebuzardán, general de Nabucodonosor, se apoderó de la ciudad santa y la población de Israel era deportada a Babilonia. Regresaría de allí en 536, tras la toma de Babilonia por Ciro, tal como había predicho Jeremías. Pero se necesitaba mucha buena voluntad para ver en dicha profecía una matanza, en Belén, de niños recién nacidos, uno de los cuales podía convertirse en rey. Al darse cuenta de esta imposibilidad, algunos exegetas recurrieron al profeta Miqueo para ver de nuevo dicha matanza, que tanto les interesaba, ya que su inexistencia haría de Mateo un falsificador de la historia. Y tú, Belén Éfrata, pequeña entre las miles de Judá, de ti saldrá para mí aquel que dominará a Israel, y cuyo origen se remonta a los tiempos antiguos, a los días de la eternidad. Por eso los entregará hasta el tiempo en que alumbrará aquella que debe alumbrar, y el resto de sus hermanos volverá al lado de los niños de Israel. Miqueo 5, 1, 2. Miqueo, el profeta, era de la tribu de Judá, del pueblo de Morasheti, aldea situada enfrente de Eleuterópolis. Vivió en el año 758 antes de nuestra era, es decir, un siglo antes de Jeremías. Una vez más, ahí se hace alusión a la próxima deportación a Babilonia. No hay nada sobre una matanza de recién nacidos en Belén. Así pues, ninguna profecía anuncia este hecho, aunque no hay duda, tal como lo reconoce Daniel Robs, de que Herodes era perfectamente capaz. Mas, a pesar de todo, ¿para qué imputarle crímenes imaginarios? Por desgracia, la realidad ya bastaba sobradamente sin eso. Empero, si dudáramos, nos bastaría con recordar que Flavio Josefo, en sus antigüedades judaicas, en los libros 16 y 17, que dan cuenta del reinado de dicho rey, no le trata con indulgencia, no omite ninguno de sus crímenes. En cambio, a esa matanza de niños no hace ninguna alusión. Es más, el panegrista de Herodes, su contemporáneo Nicanor, alias Nicolás, que se esfuerza por encontrar una justificación a todas las exacciones del tirano Idumeo, no siente necesidad alguna de excusarlo por ello, ignora absolutamente ese hecho. Entonces, ¿cuáles son los textos cuyo manuscrito original poseemos y que podemos mantener como testimonios cronológicos indiscutibles de la participación de dicha leyenda? Remitámonos al catálogo de manuscritos antiguos de los Evangelios y que el lector ha encontrado ya al comienzo de esta obra. Tenemos, en primer lugar, el Sinaiticus, que, oficialmente, es del siglo IV. Sería uno de los 50 manuscritos que Eusebio de Cesarea cuenta que hizo transcribir para Constantino, y por orden suya hacia el 331. El emperador distribuyó esas copias a las diferentes iglesias del imperio, evidentemente con el fin de unificar autocráticamente la naciente tradición cristiana. El Sinaiticus contiene, entre otros, el Nuevo Testamento completo. Por consiguiente, el episodio de la matanza de los inocentes debe encontrarse allí, en Mateo 2, 16, 18. También tenemos el Vaticanus, que oficialmente es asimismo del siglo IV. Constantino recibió un cierto número de ejemplares de este, elaboradas por San Atanasio hacia el 340. Contiene también el Nuevo Testamento, y por consiguiente ese pasaje de Mateo. A continuación tenemos el Alexandrinus, este del siglo V. Según Soden,
Este texto es el prototipo de la recensión de Luciano de Antioquía, muerto hacia el 311 o 312. Pero el texto de los Evangelios no es tan bueno. Le falta todo Mateo, del 1 al 25. Por lo tanto, no hay ningún relato sobre la matanza de los inocentes, pero ello no prueba que no figurara en el fragmento ausente. En los papiros de los que poseemos pequeños fragmentos y que datan, en el caso de los más antiguos, del siglo III, no está el segundo capítulo de Mateo, por lo tanto no podemos prejuzgar nada. En conclusión, para sostener, a pesar del silencio de Flavio Josefo y de Nicanor, y a pesar del intencionado apaño de las profecías supuestamente relativas a dicha matanza, el hecho en sí, tal y como nos lo cuenta Mateo, hay que admitir que Lucas se equivocó, que Jesús no nació en el tiempo del censo de Quirino, sino 12 años antes, y por lo tanto que había muerto no a los 33 años, sino a los 45, y teniendo esto en cuenta, ¿cómo conceder crédito a relatos tan disparatados, tan contradictorios, tan incoherentes? La historia se escribe con documentos, no con leyendas. Numerosos exegetas, protestantes y católicos afirman actualmente que los evangelios no son relatos históricos, sino simplemente textos relativos a una revelación espiritual. En este caso, ¿en qué quedan la concepción milagrosa, la encarnación, los prodigios, la resurrección y la ascensión? Todo ello no es sino una contradicción más.